El Triángulo de las Bermudas se ha caracterizado por los relatos acerca de barcos y aviones desaparecidos y cuyos restos no han sido recuperados. Sin embargo, en 2013 y después de minuciosos estudios marinos, se estableció que aún con su historial, no es ni siquiera uno de los 10 cuerpos de agua más peligrosos para la navegación, ni tampoco es el único con extraños magnetismos que ocasionan el descontrol de barcos y aeronaves, sino que hay muchos otros alrededor del mundo. Hoy te hablaré de 4 de ellos. Estos son 4 lugares que presentan fenómenos misteriosos similares al Triángulo de las Bermudas. Número 4. La zona del silencio en México. En la frontera entre Chihuahua, Durango y Coahuila, en el parche de Mapimí, se encuentra una versión mexicana del Triángulo de las Bermudas, conocida como la zona del silencio, un lugar donde las brújulas giran fuera de control y las señales de radio y satélite no funcionan. El primer evento en la zona del silencio ocurrió en la década de 1930, cuando un piloto llamado Francisco Sarabia dijo que sus instrumentos se volvieron locos y su radio dejó de funcionar mientras volaba sobre el área. Tiempo después, un cohete estadounidense con destino a White Sands, México, se estrelló en medio de la zona del silencio, luego de ser misteriosamente desviado y atraído en esa dirección. Las autoridades investigaron y solo pudieron concluir que la causa fue la imposibilidad de transmitir cualquier tipo de señal de radio o satélite, ya que los campos magnéticos del lugar lo convierten en una zona oscura e impenetrable. Esta región cuenta con inusualmente altos niveles de magnetita y depósitos de uranio, y también con alta actividad de meteoritos. Esta zona tiene la particularidad de ser un imán para estos cuerpos celestes, habiéndose registrado que incluso 2 meteoritos cayeron en un mismo rancho, uno documentado en 1938 y otro en 1954. El área también es conocida por el avistamiento de luces extrañas y objetos voladores no identificados, y gente local cuenta historias de extraños que aparecen de la nada y afirman venir desde arriba. No se han encontrado pruebas concretas que respalden las afirmaciones de actividad extraterrestre, aunque sin duda hay varios eventos que hasta hoy en día no se han podido explicar. Número 3. El Triángulo del Dragón. El Triángulo del Dragón, también conocido como el Mar del Diablo, se ubica en el Mar de Filipinas frente a la costa este de China y es conocido por la desaparición de barcos y marineros sin alguna explicación aceptada hasta ahora. En las décadas de 1940 y 1950, numerosos barcos pesqueros se perdieron en el Mar del Diablo, en algún lugar entre la isla Miyake e Iwo Jima, por lo que en 1952 el gobierno japonés envió un barco de investigación llamado Kaio Maru número 5, con 22 tripulantes y 9 científicos para investigar la zona. Como era de esperarse, este barco también desapareció sin dejar ningún rastro. Fue entonces que el gobierno declaró la zona como no segura para los viajes o el transporte marítimo. Se sabe que el área del Triángulo del Diablo puede ser volátil debido a cambios climáticos repentinos y marejadas oceánicas que aún no se comprenden, y se cree que los volcanes submarinos influyen en los repentinos cambios ambientales del área, aunque también existe quienes señalan que en la región se pueden encontrar las mismas anomalías magnéticas que en el Triángulo de las Bermudas, lo cual la convierte en una de las zonas con misteriosas desapariciones que hasta la fecha son imposibles de explicar. Número 2. El cementerio del lago Ontario. Justo en el extremo oriental del lago Ontario se encuentra un área que ha sido apodada el cementerio del lago Ontario, debido a la extraordinaria cantidad de barcos que han ido al fondo de sus aguas. Casi 70 han sido documentados hasta ahora, con especulaciones de que puede haber muchos más. Un buen número de ellos datan de la segunda mitad del siglo XIX,
cuando los veleros transportaban bienes comerciales entre Canadá y los Estados Unidos. No hay duda de que el clima adverso contribuyó a muchas de estas tragedias. El extremo oriental de Ontario es conocido por las tormentas repentinas, y no hay duda de que las lecturas de la brújula no son confiables en el área, ya que el campo magnético puede desplazarlas hasta 20 grados. Pero también hay una serie de historias que son extrañas y que realmente no pueden explicarse completamente. Un incidente peculiar famoso ocurrió en 1889, cuando un barco maderero llamado Bavaria estaba siendo remolcado. Algo salió mal y la línea de remolque se partió, dejando que el Bavaria fuera arrastrado hacia el lago. Cuando fue encontrado 2 días después, parecía que nada andaba mal. El barco estaba intacto, sus líneas estaban en su lugar y sus velas estaban estribadas. Los papeles del capitán y el dinero de la carga todavía estaban en su escritorio. Una hogaza de pan estaba completamente horneada en el horno. Incluso había un canario mascota cantando alegremente en su jaula, pero no había ni una sola señal del capitán John Marshall o cualquiera de sus 7 miembros de la tripulación. La desaparición de la tripulación del Bavaria sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos afirman que hay fuerzas extrañas en el extremo oriental del lago Ontario que son similares a las del Triángulo de las Bermudas, y hasta el día de hoy, eventos misteriosos continúan asociándose con él, desde extrañas experiencias de aviación hasta historias de avistamientos de ovnis y extrañas luces en el cielo. Número 1. El Triángulo de Alaska. El Triángulo de Alaska, una región en el noroeste de Alaska, tiene más casos de personas desaparecidas sin resolver que cualquier otro lugar del mundo. El interés en esta región comenzó en 1972, cuando un pequeño avión bimotor que transportaba al líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hale Box, desapareció en algún punto entre Juneau y Anchorage sin dejar ningún rastro de la aeronave o su tripulación. El gobierno de Estados Unidos inició una de las misiones de búsqueda y rescate más grandes de la historia, y durante más de un mes, 50 aviones civiles y 40 naves militares recorrieron alrededor de 32.000 millas cuadradas. Sobra decir que todo el esfuerzo fue en vano, ya que no encontraron absolutamente nada, como si esta aeronave se hubiera desvanecido en el aire. Según Travel Channel, una teoría destacada sobre el Triángulo de Alaska y las numerosas desapariciones dentro de la región proviene de un extraño informe realizado a la Administración Federal de Aviación en 1986. El informe afirmaba que el vuelo 1628 de Japan Airlines había encontrado 3 objetos voladores no identificados. El piloto informó que inicialmente creían que la nave era militar, antes de darse cuenta de que los objetos seguían el ritmo del avión y se movían con movimientos erráticos mientras emitían ráfagas de luz. Solo en los últimos 50 años han desaparecido más de 20.000 personas en esta región. Se desconoce quién o qué está detrás de estos casos. Algunos creen que es obra de los depredadores locales o simplemente del terreno accidentado y peligroso. La explicación científica más probable es la simple geografía. Los enormes glaciares del estado están plagados de agujeros gigantes, cuevas ocultas y grietas del tamaño de edificios. Todos estos proporcionan los cementerios perfectos para los aviones derribados. Una vez que un avión se estrella o un excursionista queda varado, las ráfagas de nieve que se mueven rápidamente durante todo el año pueden enterrar fácilmente cualquiera de sus rastros. Sin embargo, la tasa de desapariciones por cada 1.000 personas es de más del doble del promedio nacional, y lo preocupante es que ni siquiera los cuerpos son localizados. Estos números implican que aquí está sucediendo algo más que simplemente gente perdiéndose en las montañas. Estos son algunos de los lugares en el mundo que ocultan muchos misterios y que, dada su reputación, pocos se atreverían a visitar.
pero como siempre, tú tienes la última palabra. Espero que estas historias te hayan gustado, y si hay algún otro misterio que te gustaría ver en este canal, no olvides dejármelo en los comentarios. Te saluda tu amiga Majo. Hasta la próxima.